Buenos días. Agradeciendo a la doctora Polanco por la invitación. Soy médico fisiatra, laboramos en conjunto en el Hospital Roberto Cabral y quiero hacer una pregunta relacionada al manejo del AME. Estuve en unas conferencias donde se refiere el uso del salbutamol como coadyuvante en el manejo terapéutico de estos pacientes, ya que aumentan la transcripción del SMNA2 y disminuyen la fatiga y aumentan la fuerza muscular, si está dentro del protocolo utilizado en República Dominicana. Y también en cuanto a las escalas de evaluación de función motora, ¿cuál es el protocolo que están utilizando, ya que se habla sobre el predictor de pacientes respondedor a tratamiento? Bueno, la escala motora se le aplica a todos los pacientes, dependiendo de si se sientan, si no se sientan. Se utiliza habitualmente la shopping tendon, si caminan se utiliza la de los 6 metros, 6 minutos 30 metros, y se va midiendo la evaluación en aquellos que tienen tratamiento. Una cosita, los pacientes de República Dominicana solamente tenemos los que están en uso compasivo. No significa que todos los pacientes están tratados, entonces lo que se está haciendo más que nada es la historia natural de los pacientes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque realmente no todos están tratados. Con relación al salbutamol va a depender del paciente. Yo no lo uso de protocolo en todos los pacientes porque no responden igual a todos los pacientes. Sí, hay muchos estudios hechos que en su momento se utilizó también en su momento el valproico, se utilizó el carnicin en su momento, pero no es algo que se está utilizando actualmente en todos los pacientes. Lo que estamos tratando y luchando es para que todos aquellos reciban Evrysdi, que es el único que tiene la licencia para su comercialización. Porque no es que tampoco tenemos los 3 disponibles en el país que se pueda indicar según la edad del paciente. Solamente para Zolgensma nosotros tenemos un solo paciente que es candidato para eso. Entonces, lo que estamos tratando es de darle el manejo más óptimo, siempre multidisciplinario. Tenemos un equipo en el hospital que es realmente muy bueno, conocen la patología, tenemos ya 2 años trabajando con AME, concientizando al personal médico, concientizando a los neurólogos, a los pediatras, al personal de fisiatría para la evaluación, a la neumóloga. O sea, la evolución que se ha hecho en cuanto al manejo es muy diferente a la que se hacían 4 o 5 años atrás. Y tomando en cuenta que en los últimos 2 años, o sea, hasta el 2020, habían 4 pacientes diagnosticados. Del 2020 hasta ahora tenemos 14 pacientes diagnosticados y 3 en espera de resultado. O sea, el hecho de que se está conociendo más la enfermedad, se está diagnosticando más la enfermedad, lo cual es un problema para nosotros increíblemente porque no tenemos el acceso al medicamento para todos los pacientes. Este medicamento no está incluido en el costo. No está incluido en el alto costo y ahí está Deyanira, Come no está acá, pero se ha ido a todas las instancias. Estamos esperando una reunión a ver si nos da presidencia o vicepresidencia, porque la negativa es falta de recursos. Sí, el aporte más bien es especificar que el realizar las escalas con cierta periodicidad favorece en cuanto a la solicitud del medicamento porque va a dejar en evidencia la eficacia del mismo. Sí, incluso eso está grabado con video y toda la evolución que tienen los pacientes. Eso se va a presentar en el Congreso de Neurología. Los pacientes, la escala sirve para 2 cosas. 1, para ver la mejoría. 2, para ver el deterioro y para hacer las intervenciones que haya que hacer. Entonces, dentro del protocolo estaría como que marcado cuándo realizar las escalas, porque lo que está estandarizado es que se haga previa medicación en cada ventana terapéutica. Sí, se hace igualmente, allá se le está haciendo cada 6 meses a los pacientes, y si el paciente va a cuidados intensivos y tiene una repercusión mayor que terminó en ventilador, ahí se va haciendo más cerquita el seguimiento. O sea, más allá que hay ciertas fechas en el cual el paciente tiene que tener la evaluación cardiológica, tiene que tener la evaluación por respiratoria y todo lo demás, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, es el manejo que vamos a hacer. Hay que recordar que el manejo de estos pacientes es centrado
en el paciente. O sea, no todos los pacientes, por más que hayan protocolos, el protocolo está hecho para que no se salten pasos, pero hay cosas que van dirigidas para cada paciente. Y los protocolos serían más locales, ¿no? Más Están, individualizados. exacto, están aplatanados. Sí, exacto. Tratamos de que se haga todo como corresponde, pero un ejemplo, hacerle la espirometría con mucho mayor frecuencia a un niño, al inicio costaba muchísimo, ya tienen el espirómetro para hacer el ejercicio, o sea, hay muchas cosas que se han ido consiguiendo tratando de llevarlo lo más cerca posible al el manejo que se hace fuera de RD. Pero todavía hay muchas cosas que son muy aplatanadas, incluyendo la terapia de estos chicos. Vamos a tener al doctor Hernán, si nos va escribiendo la pregunta, que tiene la mano levantada. Vamos a darle entonces el chance a los que están presentes, el doctor Montero. María, excelente presentación. Y yo quería dos aclaraciones. En el segundo caso que presentaste, decía antecedentes de varias hermanas con distrofia. Tenía 2 hermanas que le habían dicho a la mamá que tenía distrofia. No tenían diagnóstico formal, era… No tenían, tenían ellos, habían recorrido todo el mundo y un poco más. Y tenía diagnóstico por electromiografía que hablaba de distrofia muscular. Entonces, pero no era ese el diagnóstico. No, estas chicas, cuando yo vi a la primera, yo le dije a mamá, sus hijas no creo que tengan una distrofia, tráemela la semana que viene. Y ahí coordinamos, esto fue todo en el 2020, plena pandemia. Yo la vi en enero, a principio de marzo veo las 2 más grandes, son AME, tipo 3, estas 2, y realmente la mamá estaba muy dolida porque ella decía, si me dicen que las 2 son AME, porque nacieron muy cerquita, o sea, lo que se llevan son 10 meses, si me dicen que esas 2 son AME, la otra nena no nacía. Entonces, en este momento lo que se hace a la mamá es que se le toma la muestra genética de las 2 chicas más grandes, y en el 2020, una con 16 años y la otra tenía 14, es que se le hace el diagnóstico de atrofia muscular espinal. O sea, esos son de los avances que yo digo que nosotros tenemos, porque tenemos pacientes que están diagnosticados a los 15 días de verlo. Antes, esos pacientes se diagnosticaron 16 años después. A propósito de AME tipo 3, aunque tú hablaste de la tipo 2 y de la presencia en el auditorio de la doctora Gómez, a mí me tocó en el hospital evaluar una paciente que tuvo clínica de trastorno de la marcha y teníamos como diagnóstico diferencial desde una miopatía metabólica hasta un AME. Y efectivamente, quien sugirió el diagnóstico número 1 de AME fue la doctora Gómez, quien decía efectivamente que era un tipo 3, Hooker-Wallenberg, y efectivamente después confirmamos por genética que sí que era. Entonces, en un medio tan limitado como nosotros, a pesar de que Roche, el laboratorio Roche, por el risdiplam que introduce en tratamiento en diferentes AME, ofrece la prueba genética gratis. En la medida… Eso increíblemente, la ayuda que ha dado Roche a RD no tiene precio, porque ha ayudado que todos los pacientes se diagnostiquen con atrofia muscular espinal, y dado que se manda a un laboratorio en específico, tenemos la opción que si el paciente da SMN1, SMN2, la dirección está en el SMN1 está negativa, ellos le hacen el panel de enfermedades neuromusculares que tiene 211 genes. Entonces, hay pacientes que son muy parecidos, sobre todo los tipo 3, porque los tipo 3 hay que tomar algo en cuenta que no lo dije, porque ahí me hicieron la seña del tiempo. Yo puedo tener un AME tipo 3 que tenga reflejos. Entonces, AME tipo 2 tengo un 70% que tienen arreflexia, o sea que me queda un 30% que tengan reflejos. Y eso hace que a veces se pierda la sospecha clínica porque el paciente tiene reflejos. Entonces, esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta, que en la evolución del tiempo ese paciente va a perder sus reflejos y ese paciente puede que, dependiendo de la copia de SMN2 que tenga, pierda también la marcha. Ok, esta paciente tiene tratamiento con Nusinersen intratecal en Atlanta, hasta que yo te digo. Entonces, ya una pregunta para el doctor de León y para María, aunque no hablaste de Duchenne, pero yo sé que tiene casuística de Duchenne porque intercambiamos casos.
¿Qué esquema de tratamiento con esteroides y cómo lo utilizaron en el manejo de los pacientes de su serie para el doctor de León? Mire, los esquemas de tratamiento realmente no se abordaron de cómo fue que se instalaron, pero sí recuerdo que muchos solamente tenían esquemas de 9 días, esquemas cortos de prednisona. Llegaban al servicio y perdían el seguimiento. Esos fueron de los datos que encontramos en el estudio en sentido general, que son los que dificultan el seguimiento y el manejo de esos pacientes. Y para María, yo sé que tú no hablaste de Duchenne, pero yo sé que tiene una casuística grande de Duchenne. ¿Tienes pacientes con tratamiento con Sarepta aquí en Santo Domingo? No. El doctor Libur. Sí, muy buena conferencia a todos. Me gustaría preguntarle a la doctora Esther Pérez, en el caso del abordaje de las patologías neuromusculares, su experiencia en el uso de la resonancia magnética músculo-esquelética, la sonografía muscular, ¿en qué medida le auxilia en el diagnóstico? Sabemos que un paciente que se presenta con un síndrome de debilidad muscular de tipo miopático, nosotros por electromiografía podemos decir, bueno, la debilidad es neuropática o es miopática. Una vez es miopática, definir si es inflamatoria o no por electromiografía es un poco difícil. Entonces ahí la resonancia nos puede ayudar. Una lástima que el doctor Paliza se fue, pero le abordé en su salida y ciertamente es muy sensible con las secuencias de T2, FLAIR, supresión grasa. Yo en lo particular he tenido pacientes miopáticos que hemos podido definir los músculos comprometidos y hacer biopsia de esos músculos enfermos y definir junto con reumato un diagnóstico específico. Me gustaría saber su experiencia. Realmente es bastante orientadora la resonancia magnética porque podemos ver la infiltración grasa del músculo. Mientras más infiltración grasa, pues más debilidad muscular va a tener el paciente. Realmente es bastante orientadora. Lo ideal en esos casos que tenemos la duda sería hacer biopsia muscular. Pero como dijo la doctora, realmente tenemos muchas limitaciones. Aunque se hace biopsia muscular en el país, tengo mis reservas en cuanto a la conservación de la muestra, que debería ser en frío, debe ser congelada la muestra, no puesta en formol. Entonces, la resonancia magnética muscular realmente sería muy orientadora y nos daría muchos datos de cuáles son los músculos que están afectados en cada caso. Y agregarle la tinción, ¿no? Porque… Exacto, los tipos de tinción también que se usan. Doctora María, dice que la procedencia geográfica de tu paciente es Peñón, Barahona. Sí, señor. ¿Qué apellido? Cuevas. Ok. Los Cuevas, la mayoría están en el área de Cabral, Salinas. De Peñón los apellidos más frecuentes son los Peña, los Corniel. Y te preguntaba el apellido porque por los años 60, Teo Gautier del Robert Reed con la UNFU hicieron unos trabajos precisamente con la familia Félix. Pero lo que apareció en la familia Félix fue el pseudohermafrodita. Ese es un trabajo que está publicado y está en la historia. Sería interesante que ustedes sigan indagando sobre esta familia, porque esa es una zona muy pobre, vive mucho en hacinamiento, se casan primos hermanos con primos hermanos, incluso relaciones hasta en hermanos registradas en la zona, de que puedan, no sé si el hospital tiene condiciones para hacer un levantamiento en el área sociológica, a ver cómo es que andan esas familias y puedan aportar algo sobre esto. Sí, ojalá que sí. Realmente le solicitamos a la paciente si nos podría traer por lo menos a la hija para evaluarla. Ya los hermanos y primos quizás sea un poquito más difícil, pero por lo menos a su hija.
y que se pueda hacer la prueba genética, que podamos confirmarlo, sería lo ideal. Bueno, y vamos ahora a abrir el micrófono al doctor Hernán, que va a hacer unas últimas aportaciones y 2 preguntas a este segundo bloque, y con esto, en esta parte terminamos. Faltan algunas dinámicas, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias por las charlas muy buenas todas. Tengo un mini comentario. El tema de inicio de tratamiento temprano en AME es esencial. Nosotros acá empezamos con tratamiento inicialmente a los 3 meses antes de tener screening neonatal. Lo que yo estoy viendo que si empezamos tratamiento sintomático en pacientes sintomáticos que no llegaron a insuficiencia respiratoria, se convierten en un AME2, básicamente. Pero si uno inicia tratamiento a nivel presintomático, que yo sé, si no hay screening neonatal es imposible, yo les puedo mostrar videos en algún momento, los chicos son normales. Al menos hasta ahora los que hemos visto son completamente normales. Entonces, la pregunta viene relacionada a eso. ¿Cuánto es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico en promedio en AME en la República Dominicana? Eso es para la doctora María. Y después la segunda pregunta que tengo es para el doctor León, es con respecto a las SPK. Si entendí bien, mostró en el slide que los dividía entre más de 1000 y eventualmente entre 30 y 300. Y después está este gap de 300 a 1000, no sé si tenía pacientes en eso y eventualmente por qué tomó como más de 1000 como patrón distrófico. Nada más, gracias. Hernán, te cuento un poco. Va a variar dependiendo de dónde vaya llegando el paciente. O sea, lo más temprano es, y por eso se está trabajando mucho con lo que es la concientización y la identificación del paciente. Si el médico lo sospecha, en unos 20 días que esté el resultado genético se puede hacer. Si ese médico que lo vio no lo sospecha, en lo que el paciente llega puede tardar en promedio 1 año, año y medio. Y estas hermanas tardaron 14 años en hacerse el diagnóstico. En los últimos años, muchos saben que a mí me gusta músculo, entonces lo que hacen es que me dicen, María, tú puedes ver tal paciente en la Plaza de la Salud, y yo lo que hago es que lo veo, tan pronto lo veo, si tiene criterios, se le toma la muestra. Entonces ahí se acorta un tiempo. Promedio, yo diría que desde que el papá, porque ni siquiera son los pediatras, el papá consulta a un centro de fisiatría y llega al neurólogo, tarda entre 6 meses a 1 año. Con lo cual, lo tipo 1, los primeros que yo vi cuando vine de Argentina, realmente llegaron a fallecer sin diagnóstico. O sea, solamente se hizo el diagnóstico puramente por clínica. Sí, el rango que tomamos realmente fue por algunas de las literaturas que revisamos. Sí hay algunas que mencionan otros rangos un poco inferiores, pero dentro del grupo de bibliografías revisadas, las que más coincidían era que era 1000 y tomamos ese corte, realmente no hubo ningún otro motivo. Bueno, entonces vamos a darle las gracias y un fuerte aplauso a nuestra parte nacional. Y ahora, sí, quisiera agregarles que, aunque no lo mencioné por la falta de tiempo, pero todos los pacientes con neuropatías, con miopatías, van a rehabilitación, ¿de acuerdo? Hay algunos que, o sea, no le podemos ofrecer otra cosa, lo que le ofrecemos es rehabilitación. A la paciente con neuropatía por VIH, a la paciente con Charcot-Marie-Tooth, aunque ya está muy avanzada, ya tiene 20 años con la enfermedad, pero se manda a rehabilitación porque es lo que le podemos ofrecer como forma terapéutica.